Bien, vamos a la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 2, 7 mensajes que Dios le dio a la iglesia hasta su venida. Y le voy a pedir que por favor disponga su corazón totalmente, porque Dios nos va a describir espiritualmente cómo estamos. Y es necesario que nosotros entendamos que una iglesia, escúcheme bien, la palabra iglesia quiere decir en el griego asamblea de los que han sido llamados por Él. Y la congregación viene a ser el instrumento que Dios usa para dar testimonio de Él. Lo voy a repetir. La congregación, toda congregación en todo el mundo, tiene como responsabilidad entender que es un instrumento de Dios para dar a conocerlo. Si una congregación no está dando a conocer a ese Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces esa congregación está, según la palabra de Dios, espiritualmente con muchos vacíos. Y el Señor quiere ordenarnos, quiere corregirnos, quiere mostrarnos cuál es la verdadera condición espiritual de esta casa. Amén. Y yo le digo que me he estremecido porque yo he tenido toda la fe, el corazón, la voluntad de hablar otro tema, pero cada vez venía esto a mi cabeza, a mi corazón. Entonces dejé de luchar contra Dios y dije, ok, Señor, parece que esta es la palabra. Amén. Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Son 7 mensajes que Dios nos va a describir tal cual somos. ¿Lo tiene? ¿Me dice amén, por favor? Dice la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su hogar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias una vez más por tu palabra, por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque está escrito en tu palabra que tú te estás paseando en medio de nosotros. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento. Resplandece, Señor, tu luz a nuestros corazones. Trae entendimiento de tu palabra, toda ignorancia, toda tiniebla, todo pensamiento, toda fortaleza contraria a tu verdad es destruido por el poder de tu palabra y a través de la unción de tu Espíritu. Háblanos, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que uses mi vida para que todo lo que se exponga sea guiado por tu Espíritu Santo, para exhortación, para instrucción y para edificación de tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. A lo largo de estos 7 mensajes vamos a encontrar siempre este bosquejo: el autor y su carácter, un diagnóstico espiritual de la iglesia, la solución
o la medicina, si lo quiere llamar así, para este mal de la iglesia, y la promesa o el resultado a causa de la solución aplicada. Amén. Los 7 mensajes van a tener como ese bosquejo 4 aspectos que iremos tocando, y quiero que usted, como bien la Biblia, el libro de Apocalipsis quiere decir revelación. Entonces nosotros vamos a ir encontrando la revelación de Jesucristo, de lo que Él espera de la iglesia, de lo que Él está preparando para la iglesia. Amén. Así que es muy importante que usted preste toda la atención del caso. Bien, dice el verso 1, escribe al ángel de la iglesia. Bien, la palabra ángel aquí se refiere al líder o al pastor de la iglesia. Es la persona que está a cargo de la exposición, de la dirección de la iglesia. Aunque este servidor parece un ángel, pero no se refiere a ese tipo de ángel. Se refiere al cargo, al liderazgo que Dios le ha concedido. Entonces dice, escríbele al ángel, al líder, al pastor de la iglesia de Éfeso. Presta atención, esta primera epístola es dirigida a la iglesia de Éfeso. El que tiene, dice, las 7 estrellas en su diestra. Aquí viene lo primero que le mencioné, el autor y su carácter. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿De quién está hablando aquí Juan el apóstol? De Jesús. Cristo es el autor, el que le está diciendo, ¿ya? Y le dice, el que tiene las 7, ¿qué dice? Estrellas. ¿Qué quiere decir las 7 estrellas en su diestra? Bueno, Apocalipsis 1:16 habla de que se está refiriendo a los pastores o a los líderes de aquellas iglesias. Pero aquí viene algo muy interesante. Y mire lo que dice en relación a Jesús. El que tiene las 7 estrellas, ¿dónde las tiene? En su diestra. Y esto es muy importante. Esa es la bendición que Dios le concede a aquellos siervos que por su gracia tienen la bendición de poder estar al frente de una obra. Y dice la Biblia que Él dice que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Qué representa eso? Que Él mismo nos sustenta, Él mismo nos afirma, Él mismo nos enseña, Él mismo se encarga de ver por cada uno de sus servidores. Amén. Y esa es la bendición en la cual uno, como siervo de Dios, descansa y confía en Él. Hermanos preciosos, no es que yo sepa más que usted, no es que yo entienda mejor la Biblia que usted. Hay una gracia de parte del Señor concedida para aquellos que estamos al frente de una iglesia, al frente de un liderazgo, al frente de un grupo vida, al frente de una red. Hay una gracia de parte del Señor. Por eso es que dice Él que Él nos tiene en su diestra. Él tiene mi vida y la vida de todos aquellos que estamos sirviéndolo. Y cuando nosotros pasamos por circunstancias duras, difíciles, enfermedad, asalto y una serie de cosas, pero el Señor nunca dejará que nadie haga más de lo que Él lo ha permitido. Amén. Así es que eso es lo que Dios está diciéndonos. Y Él es quien tiene nuestras vidas en su mano. Él nos sostiene, Él nos guarda, Él nos cuida. Y eso no quiere decir que yo no he pasado por circunstancias. Aquí está mi hija mayor. Ella estuvo presente cuando me asaltaron en una oportunidad. Ella presenció cómo me golpeaban con la pistola. Ella vivió ese momento triste. Ella vivió cuando caí mal. Y fueron circunstancias que a veces uno dice, Señor, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Mi papá te servía, mi papá trabajaba con los jóvenes, con los niños, estaba comprometido. ¿Por qué permites eso? Yo también pensé eso en mi corazón, Señor, ¿qué pasó? Pero doy gracias al Señor
Doy gracias al Señor. Lo que dice aquí en su palabra, que Él me tiene y nos tiene a todos en su diestra. Amén. Bien, ahora, ¿qué más dice? El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Mire la tremenda bendición. Mire lo que Jesús nos está diciendo. ¿Quién es el que está andando en medio? Él está aquí en medio. Lo que voy a pedirle es, Señor, despierta lo que se duerme, tú que estás andando en medio. Mire, Él está andando en medio. ¿No le parece una bendición del Señor eso? Que Él está aquí, hermano. Y la pregunta es, ¿lo has percibido? Cuando tú vienes con fe, cuando tú vienes con un corazón dispuesto, con expectativa, tú vas a percibir la presencia de Cristo en los cultos. Cuando derramas una lágrima será porque Él te está ministrando. Cuando sientes un regocijo, un gozo en tu interior, es Él, es su Espíritu Santo. Es Él que te está diciendo, aquí estoy. Amén. Entonces, Él es quien nos sostiene en su diestra y Él está en medio de su congregación. Por eso, hermano, es muy importante que nosotros como iglesia tengamos reverencia. Venga usted al culto. Si le dicen que el culto es a las 5, venga minutos antes. Esfuércense, dele valor, dele importancia. Porque ¿quién es el que está esperando en el culto? No es el ujier, no es el que limpia, no es el ministro, es el Señor. Y si usted llega a 10 para las 5 y ve el portón cerrado, ¿qué va a decir? Eso me hacen venir temprano. Me dicen que no. Usted se queda ahí, Señor, gracias por este día. Tú estás aquí, Señor. Que no haya llegado el ujier a abrir la puerta no quiere decir que no estás aquí esperándome. Y yo me regocijo y te alabo y te bendigo porque tú me estás esperando. Tu presencia no solo está dentro, está afuera. ¿Por qué? Porque hay un corazón que está expectante, con deseos de estar con el Señor. Amén. Porque Él está aquí. Amén. Él está aquí. Usted ya desde que dispone su corazón, mañana es domingo, mañana todo lo que sea para estar temprano en mi culto, con un corazón expectante. Hermanos, ¿sabe qué hago yo ahora? Ahora que he aprendido que el domingo es día del Señor, yo ya no pongo despertador. Antes yo ponía mi despertador los domingos, me acostaba 1 de la mañana y lo ponía a las 5, 5:30. Y uno lucha con el sueño, es intenso. Me acuesto, no pongo despertador. Dejo que el Señor me despierte. Me despierto renovado y lo primero que es meditar en la palabra. Escuchar alguna enseñanza que me edifique. Repasar el mensaje. Luego llegan los niños, termino con los niños a la 1 y continúo. Ese es mi día, Señor. Termine el culto, subiré y seguiré buscando qué escuchar, qué edificar, porque ese es día del Señor. Entonces uno lo está aprendiendo de parte del Señor. Amén. Entonces hemos visto el autor y su carácter. Ahora veamos el diagnóstico espiritual que da de la iglesia. Dice el verso 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Verso 6, pero tienes esto que el verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Verso 6, pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Mire usted el diagnóstico espiritual que da el Señor sobre esta iglesia. Dígale a que está a su lado, nos están hablando. Mire, a esta iglesia Dios le dice, y le voy a ser bien sincero, cuando yo no era ministro, una vez me invitaron a compartir y uno de los hermanos
al salir del culto y me dice, hermano, si así empezó el Señor, yo no voy a aguantar 6 mensajes más, porque según el capítulo 2, a mí, ¿qué me va a reconocer? Mi arduo trabajo, mi paciencia, que soporto a los malos, que he probado a los apóstoles, que he sufrido. Eso yo no sé qué es. Y cuando dice que tiene contra mí que he dejado en primer amor, ¿sabe qué sentido, hermano? Que yo no hago nada de lo que ha dicho ahí. Y si así empezó, yo no tengo corazón para soportar lo que más adelante me habría quedado como 20 minutos hablando después del culto con ese hermano, diciéndole que si eso no hay, pero con una decisión firme, empezará un nuevo comienzo en su vida espiritual. ¿Me dejo entender? Entonces quizás de repente hay alguien aquí que diga, ministro, yo me identifico con ese hermano, porque yo desde que, si me voy a ver como ahora, el Señor a mí me dice, yo conozco tus obras, arduo trabajo, ¿estoy trabajando arduamente en la obra del Señor? No. Paciencia es lo que más me falta, porque apenas algo me sale mal, exploto. Algo no sale como yo quiero, reniego. Algo no se da, me desanimo. O sea, yo soy de las personas que si no me van bien las cosas, me impaciento, me incomodo, me fastidio y ya no quiero orar y empiezo otra vez con mis actitudes. Entonces, quizás usted también se puede sentir así. Yo conozco tu sufrimiento, pero yo no sufro en la vida cristiana. Yo no sufro, yo vivo una vida relajada espiritualmente. No sufro. No me ofenden a causa de Cristo, no me lastiman. ¿Sabe, hermano? Cuando el Señor dice, yo conozco tus obras, está aseverando que Él conoce perfectamente todo lo que usted y yo hacemos. Y cuando nos dice que conoce nuestras obras, no las dice para hacernos sentir mal o para desnudarnos. No lo lleva a ese extremo sin antes entender de que cuando Él te dice que yo conozco, es porque quiere que sepas que tu caminar en Cristo, Él no se concentra en las cosas malas. Él se concentra en el esfuerzo, en tus deseos, en tus ganas de querer seguir adelante. Y en esas ganas, en esos deseos, es que te dice, yo te conozco. Yo sé que tú estás lidiando, yo sé que tú tienes lucha, yo sé que necesitas mucho de mí. O sea, yo te vengo a decir de parte del Señor que Él te dice, yo conozco tus obras. Y lo que Él quiere es que las obras que tú estás haciendo, entiendas que la tienes que hacer en el Señor. No la tienes que hacer para ti o en ti. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, tus obras, mis obras, dice la Biblia, que van a ser pasadas por fuego. ¿Me dejo entender? O sea, todo lo que tú hagas, si lo haces para el Señor, motivado por el Señor, por amor a Dios, eso que tú hagas va a durar. Cuando sea pasado por fuego, no se quemará. Pero si tú lo haces por ti, para ti, en tus fuerzas, si tú lo haces porque sientes que eres capaz de hacerlo y que no necesitas tanto de Dios, que tú también lo puedes hacer, entonces esas obras, cuando sean pasadas por fuego, dice la Biblia que se van a quemar. Entonces, ni tú ni yo queremos que las obras que hacemos, cuando sean pasadas por fuego, se quemen, porque se echa a perder. Pero si las hacemos movidos por el amor del Señor, entonces verás los resultados. Vamos a 1 Corintios, capítulo 3, verso 13. 1 Corintios, capítulo 3, verso 13. Te voy a dar la base bíblica de lo que te he mencionado.
Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, dice la Escritura que usted y yo debemos de asegurarnos que nuestras obras sean hechas en amor, sean hechas por el Señor. Amén. Dice el verso 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, y ahí menciona lo que hemos visto anteriormente. Entonces, iglesia, es muy importante entender que el Señor nos está llamando a que si usted y yo vamos a hacer algo, tenemos que hacerlo en amor, tenemos que hacerlo como para el Señor. No hay que hacerlo para nosotros mismos. Todo lo que usted haga como cristiano, como cristiana, tiene que entender que hay una responsabilidad y se tiene que hacer como para el Señor. Amén. Entonces, dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Preste atención a esto. No toleras a los malos. Hay un movimiento que ya entró a las iglesias, que antes era muy común afuera, el ser tolerante, ¿no? Que no eres tolerante. Bien, eso ya entró a la iglesia. Ya en la iglesia también quieren que nosotros seamos tolerantes. Pero ¿qué dice aquí la Escritura? Que el Señor estaba resaltando que esta iglesia, dice, no soportaba a los malos. En otra versión dice, no toleraba a los malos. Y esto es muy importante y se lo tengo que mencionar. Cristo, Dios, ama a su pueblo, a su iglesia. Pero tenga mucho cuidado con creer esta frase que dice, Dios ama a los pecadores y aborrece el pecado. Eso no es bíblico. O que Dios te ama como eres. Eso tampoco es bíblico. ¿Ya? Preste atención a esto. Nosotros como iglesia tenemos que prestar atención a lo que hacía la iglesia de Éfeso. Ellos no toleraban, no soportaban. Mire, ningún cristiano puede decir, yo hago con mi vida lo que a mí me da la gana. Igual Dios me ama, igual yo me voy al cielo, porque la salvación no se pierde. Eso es mentira, eso no es verdad. Dios, cuando la Biblia dice que uno ha nacido de nuevo, dice que la simiente de Cristo está en nuestro interior. Y nosotros ya no vamos a practicar el pecado. Una cosa es que usted y yo pequemos porque resbalamos, porque tropezamos, pero otra cosa es la práctica del pecado. Entonces, hay iglesias que le están diciendo a los homosexuales que tú puedes seguir siendo homosexual. Y Dios te ama. Y no tienes por qué cambiar, no tienes por qué dejar ese estilo de vida. Eso no es verdad. Porque no tiene sentido con lo que dice la Biblia en relación a ese movimiento. Y así, hermanos, vamos a escuchar que en muchas iglesias a las personas le dejan vivir su vida. Ellos te dicen, mira, tu vida privada es tu vida. Tú aquí puedes venir sin ningún compromiso de cambio o de arrepentimiento. Y por lo general esas son las iglesias que no te predican del arrepentimiento. Ellos siempre te van a predicar humanismo, positivismo, siempre te van a hablar y lo que tú quieres escuchar, lo que va de acuerdo a tu pensamiento. Ese es el mensaje que mayormente prima en esas congregaciones. Pero aquí el Señor nos está diciendo que nosotros no debemos de soportar a los malos. Si usted y yo vemos un hermano, una hermana que está caminando mal, exhortémonos. Hermano, hermana, esto está mal. Eso no es correcto lo que usted está haciendo. Usted está murmurando, usted está hablando mal de tal persona.
Hermano, hermana, ¿qué hace usted? Por favor, si usted ve acá, hermanas, tómale foto a los varones de aquí. Si usted ve a un varón coqueteando con una mujer que no es su esposa, tiene permiso del ministro, métale un cabezazo. No es correcto, no está bien, no se debe de hacer eso. ¿Ya? No es posible, eso no es aceptable. Eso no se puede hacer. Igualmente las hermanas. Claro, el esposo no le mete un cabezazo, pero igual. Escúchenme algo. Nosotros no podemos consentir o aceptar y pasar por agua tibia pecados. No, eso no es correcto. Usted y yo tenemos que ser frontales y exhortar y decirle al hermano, a la hermana que está caminando mal. Y si no se corrige, dice la Biblia, llamas a otro testigo para que en su delante le digas que ya le advertiste, que ya le has exhortado y no se quiere corregir. Porque si es lo contrario, vamos a llamarle hermanos a todo el mundo. ¿Y qué es lo que vamos a ocasionar con la persona de afuera? ¿Qué? ¿Esos son hermanos? ¿Que así es un hermano de una iglesia? Entonces, ¿para qué voy a la iglesia? Si así son todos. ¿Me dejo entender? Entonces, no es así. Dice la Escritura que ellos no soportaban a los hermanos y los exhortaban y les decían las cosas como son. Ahora bien, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Era una iglesia con discernimiento espiritual. Hermano, la iglesia de Éfeso era una iglesia con mucha palabra. Mira, tanta palabra tenía esta iglesia. Pablo estuvo unos años predicando. ¿Qué más hizo Pablo? ¿Envió a quién? A Timoteo. Timoteo estuvo ahí pastoreando. ¿Quién más fue a predicar ahí? Juan el apóstol también estuvo ahí. Fue una iglesia muy, pero muy nutrida. Recibió mucha instrucción. Por eso es que ellos se caracterizaban, tenían mucho discernimiento espiritual, porque tenían mucho conocimiento bíblico. Era una iglesia que realmente había desarrollado su madurez espiritual. Dice, ya has sufrido, ya has tenido paciencia, ya has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Una iglesia, hermanos, que no se desanimaba tan fácilmente, no se bajoneaba. Si las cosas no se daban o no había resultado, salían a predicar, no venían, invitabas y no venían. No, seguíamos adelante. No querrán los vecinos de aquí, nos iremos pues a otro mercado, a otra plaza, nos iremos a otro barrio por último a predicar. Pero ¿por qué vamos a dejar de predicar? ¿Qué? ¿Porque el de frente no quiere venir? ¿O porque la derecha no quiere? ¿O porque la izquierda no quiere? No. ¿No dice la Biblia que nadie sea profeta en su propia tierra? Ya pues, si no nos hacen caso acá, ¿a dónde vamos a ir? Iremos a otro lugar, vamos a la punta del cerro por último. Y hoy día a los niños les decía, voy a hacer escuela dominical con unos niñitos de extrema pobreza, de arriba. Y ya uno empezó a sacar pecho. ¿Cómo? Y ministro, ¿y acá nosotros? Ya no vamos a poder llegar. ¿A qué hora lo va a hacer? No, va a ser sábado, dijo. Sí, pero sábado, ¿a qué hora va a tener que subir hasta allá? Es que, hermanos, eso hay en mi corazón. Y estoy orando por eso. No me quiero rendir. No porque no se llena la iglesia, yo, no se llena, entonces me llega. ¿Para qué voy a buscar tanto de Dios? ¿Para qué voy a seguir orando, ayunando? ¿Para qué voy a poner ampolla para mi garganta? Ya, vayan a la alborada, por último. No, total, predica es prédica. No, no me voy a rendir. Por amor al Señor. Amén. Entonces, hermanos, experimentemos lo que esta iglesia experimentó. Un trabajo arduo. Eran pacientes, ya vendrán, Señor, ya vendrán, yo seguiré ayunando, yo seguiré creyendo, yo seguiré predicando, ya vendrán, un día tocarán la puerta, vendrá un día mi vecino, mi vecina, mi primo, mi prima, mi ex, no sé, pero alguien vendrá, Señor. La cosa es que tú no te cansas, tú no dejas de predicar, no dejas de trabajar. Ten ánimo, hermana, vamos a hacer red de mujeres, vamos aquí, vamos allá, animemos, alentemos, hermanos, vamos para aquí, para allá. Hermanos, así caminaba esta iglesia. Pero lo que me llama poderosamente la atención es que le dice que perdió, dejó su primer amor. Si usted fuera Jesús, ¿qué hubiese hecho? ¿Qué le voy a reprochar a esta iglesia, ministro? Esta iglesia está mejor que yo. Al contrario, la sigo alentando, pero el Señor ha sido, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor.
¿Sabe por qué es peligroso? Y ese es el título del mensaje, una iglesia sin amor. ¿Sabes por qué es peligroso esto? Porque tú puedes hacer todo para ti. Lo puedes hacer en tus fuerzas. Lo puedes hacer solamente porque sabes hacerlo. Pero no hay amor. Y te vas a dar cuenta que cuando tú y yo hacemos las cosas sin amor, wow, pierdes la inspiración. ¿Qué es perder la inspiración en Cristo? Él no es tu ejemplo. Él no es tu motivación. Dejas de inspirarte en lo que Él hizo por ti. Esos son señales de que has perdido, has dejado tu primer amor. Lo otro es que ya no piensas en su amor. Ya tú no te sientes atraída, conquistada por ese amor. Ya piensas en el amor de Pepe Lucho, en el amor de Juanita, pero ya no piensas en el amor de Cristo. Para ti más importante es el amor de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Ya el amor del Señor pasó a segundo o tercer plano. Ya no piensas, ya no contemplas ese amor. Ya no te deleitas en Él. Para ti Él no es precioso, hermoso, bello, ya no. Por eso es que tienes dificultades en los tiempos de adoración. ¿Por qué? Porque has perdido tu primer amor. No te deleitas, no disfrutas de su compañía, no lo percibes. No te complaces en Él. Sientes que algo te falta, sientes que no lo has encontrado en la iglesia, no sé. Creo que todavía extraño el pasito tuntún, o todavía extraño, no sé, la comadre, el compadre, todavía extraño, no sé, ese grupito que antes, escúchame algo, ya no te complaces en Él. Él ya no lo es todo, ya no lo llena todo. ¿Por qué crees? Porque has dejado tu primer amor. Si no estás bien con tu esposa, no estás bien con nadie. Si no estás bien con tu esposa, no estás bien con nadie. Si no estás bien con tus hijos, no estás bien con nadie. Pero cuando Cristo, cuando su amor lo es todo, cuando su amor lo llena todo, cuando su amor lo suple todo, tú no vas a extrañar nada. Y podrás tener diferencias, podrás ver ciertas cosas, pero el amor de Dios, como decía Pablo, me constriñe. El amor de Dios para mí lo es todo. Eso es lo que el Señor le estaba replicando. ¿Saben qué? Están a un paso de convertirse en una secta, en una religión. Porque ¿sabes cuál es la característica más importante que nos diferencia a nosotros de cualquier secta o cualquier religión? Es el amor. Porque la Biblia dice que que Dios ha derramado a través del Espíritu Santo su amor en nuestros corazones. Ese amor es para con Él primeramente y después para con el resto. Pero si tú pierdes ese amor, si tú lo dejas de lado, entonces te vuelves una persona religiosa, te vuelves una persona que hace las cosas simplemente mecánicamente, porque lo sabes. Por ejemplo, imagínese usted que los que cantan, yo sé cantar, es suficiente. Él no está orando, este Señor usa mi vida, Señor, voy a servirte, qué bendición, estoy en el coro, Señor, guía mi vida, usa mi vida, que tu presencia fluya a través de mi vida. Se pasa toda la semana preparándose espiritualmente, igual la que toca, la que ministra, Señor. Eso es hacerlo en el primer amor. Quien le habla, Señor, dame la palabra, háblame, enséñame, abre mi entendimiento, mi corazón. Es tu iglesia, no es mi barrio para yo. Son tus hijos, tú has ganado sus vidas, lo has comprado con sangre. Eso es hacerlo bajo el amor de Dios. Amén. Entonces, mire Dios cómo describe a esta iglesia. ¿Y qué dice el verso 6? Pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes eran ese tipo de personas? Bueno, ese espíritu, para que entiendas, son aquellas personas que vienen a una iglesia, y escúchame, tienen dos características en común. Una de ellas,
no les gusta que los lideres. Ellos vienen para ser líderes. Ellos vienen para que dominen, para que lo que ellos digan se haga. Gozan del poder eclesiástico. Para ellos eso es lo que le da vida. Y cuando no encuentran eso, chocan. Así son ese tipo de personas. Y el Señor resalta eso de parte de la iglesia. Yo también los aborrezco, a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que Él ha enseñado. Jesús, ¿qué dijo? El Hijo del Hombre vino a servir y no a ser servido. Los nicolaitas eran al revés. Ellos venían a que los sirvan. Ellos venían a una iglesia para estar por encima. Amén. Entonces, mire usted ese diagnóstico que da el Señor. Mire cómo ha descrito a esta iglesia. Ha resaltado sus virtudes, pero le ha dicho, tengo esto en contra tuya. Y quizás algunos necesitamos hacer varias correcciones, pero el mensaje principal a esta iglesia es que se habían descuidado del amor, de ese primer amor. Ahora, abro un paréntesis. Ese primer amor sirve en todas las facetas de la vida. ¿Qué pasa cuando un esposo deja de amar a su esposa? ¿Qué pasa? Ya no es detallista. Ya no es detallista, ya se olvida el aniversario, se olvida el cumpleaños, no hay chocolatito, no hay flores. Se van los detalles, la caballerosidad se pierde, ella va a bajar del carro, baja, pie derecho, pie derecho. Se acabó eso, se acabó de eso de abrirle la puerta, se acabó eso de acariciarle, esos detallitos, varones, si para usted no lo vale, para ella son oro, mucho oro, ¿ya? El mantener encendido el amor sirve en todo, ¿no? Los que son novios, eso no lo puedes dejar de hacer cuando tengas años de casado. Porque cuando son novios, gastan. ¿De cuántos quilates quieres tu anillo, mi amor? Tantos quilates. Vende su riñón, vende su pulmón, todo. Por amor, dicen, por amor, ¿no? Por amor. Y ya cuando una vez que se casaron, ya qué mala eres, mira cómo me has hecho gastar. Abusiva eres. Por tu culpa, mis hijos y mis hijos van a pagar mi deuda. Me he endeudado hasta el... No, pues, pero eso sirve. El amor. Por eso es que, si hay algo que yo siempre le pido a Dios, el amor por mi esposa no deje de ser en mi corazón. Pase lo que pase, quiero que ese amor esté intacto, Señor. Intacto. Entonces, todo sirve. Cuando trabajas por amor, le pones ganas, ¿no? Con todo lo que hagas por amor, le pones ganas, pues. Pero cuando no hay amor, tu esposo está... Ay, ¿cuándo te diseño? ¿Cuándo te lo vas a llevar, Señor? Ya no lo quieres ahí. Pero cuando lo amabas, Señor, yo no sé qué hago sin Él. Ahora, Señor, yo no sé qué hago con Él. O sea, cambió. Entonces, todas esas cosas, cuando se va el amor, o como dijo el profeta, cuando se acaba el amor. ¿Cómo se llama ese profeta? Ah, se olvidaron. Guillermo Dávila. Bien. Entonces, es importante el primer amor. Y eso fue lo que el Señor le dijo a esta iglesia. Si tú, y vamos ahora al siguiente punto, a la solución o a la medicina, al remedio, Apocalipsis 2:5.
¿Qué le dijo? Recuerda. Acá hay dos cosas que te quiero mencionar. Si tú quieres volver a tu primer amor, tienes que recordar, número uno, de dónde te sacó el Señor. ¿Cómo es que tú vivías? ¿Qué dice la Biblia en Efesios capítulo 2, verso 1? Muerto en delito y pecado. Tú y yo estábamos muertos, tú y yo estábamos condenados a ira, a condenación eterna, por ser pecadores. Ahora, quiero que vayas a Ezequiel capítulo 16, verso 4. Ezequiel capítulo 16, verso 4. Ezequiel capítulo 16, verso 4, Antiguo Testamento. ¿Lo tienen? Mira cómo Dios describe la condición de Israel, la condición del hombre. Dice, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda. ¿Y qué dice? Y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Mira qué tremendo cómo Dios describe cómo era Israel y describe cómo es Él y lo que Él hizo por esta nación. Mira cómo Dios llama la atención y le dice. Por eso es que Dios a ti y a mí nos dice en esta hora, recuerda de dónde te saqué, recuerda cómo vivías, cómo estabas, en vergüenza, sucio por el pecado, arruinado. Tú no servías para nadie, no valías. Pero dice el Señor, yo te vi, yo te recogí, yo te lavé, yo me acerqué a ti, te dije, vive, y otra vez te dije, vive. Nunca te olvides eso, de dónde Él te sacó. Jeremías capítulo 2. ¿Lo tiene? Verso 1 y 2. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Aquí hace mención Dios comparando a un novio, y es lo que le mencioné hace un momento. Los novios, ¿qué no hacen? ¿Qué locuras no hacen de amor? Y es lo que le dice Dios a Israel. Yo extraño eso. Extraño cómo tú eras conmigo. Le está diciendo, vuelve.
No, vuelve, haz nuevamente eso que tanto yo he extrañado. Oseas 11. Oseas, después de Daniel, capítulo 11, por favor. Oseas, capítulo 11, verso 1 en adelante. Miren lo que dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas lo atraje, en cuerdas de amor, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo que sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. El verso 9 dice: no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. ¿Se da cuenta? Así es la iglesia. No se percata, no se da cuenta que Dios está en muchas circunstancias de su vida. Dice aquí: cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. ¿Se da cuenta ese corazón? Mire cómo es Dios llamando a sus hijos: ¡hey, vuelve! Nuevamente regresa. Vuelve a amoríos conmigo. ¿Y qué dice? Cuanto más yo lo llamaba, más se alejaban de mí. Se entregaban a la idolatría. El verso 3: yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. ¿Sabe? Usted y yo, si hemos llegado hasta aquí, es gracias al Señor. Pero ¿qué dice Dios? Que nosotros ni cuenta nos damos. Nosotros estamos muy distraídos, muy distraídos, y no nos percatamos de todo lo que el Señor hace por ti y por mí. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 7, versos 7 y 8, que Él nos amó a nosotros, no porque seamos un pueblo grande, numeroso, fuerte. Éramos el pueblo más pequeño, pero Él decidió amarnos. Solamente son algunos versículos del Antiguo Testamento en relación a cuando Dios dice: recuerda, por tanto, que dice: ¿de dónde has caído? Y vuelve a hacer las obras. Volvamos a Apocalipsis. Entonces, dice: recuerda. Ahora, sin mencionar lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Juan 10:11, que Él es el buen pastor y dio su vida por nosotros. San Juan 15:13, no hay mayor amor que este, que un amigo dé su vida por sus amigos. Recuerde, dice el verso que estamos leyendo, tú y yo tenemos que hacer caso. Dice: recuerda, hermano, de dónde te sacó. Recuerda cómo te amó, cómo te ama y cómo te sigue amando. Ahora dice: recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Y qué dice? Arrepiéntete, dice. Mire, recuérdate por tanto de dónde has caído. Piensa por un momento, ¿qué empezó a ser más importante que Dios en tu vida? Ahí fue nuestra caída. Cuando anteponemos a algo o a alguien antes que Dios. Cuando descuidamos nuestra comunión, cuando descuidamos nuestra meditación, ahí es nuestra caída. Pues se recuerda, por tanto, de dónde has caído.
Esa es la principal razón cuando Dios deja de ser lo más importante para ti. ¿Y qué dice? Arrepiéntete. La palabra arrepiéntete en el hebreo es cambio de dirección. Pero aquí en el griego la palabra arrepiéntete es la palabra metanoia. ¿Qué quiere decir esa palabra? Es la respuesta que tú le das a lo que estás conociendo. ¿Me dejo entender? Aquí es metanoia. ¿Cómo es que tú vas a responder a lo que estás escuchando de parte del Señor? Si Él te está diciendo todo lo que tú haces y lo que has dejado de hacer, y cómo Él te ama, cómo Él está siempre pendiente de ti, en base a eso, tú y yo tomamos una decisión. ¿Y cuál es nuestra decisión? Justamente lo que dice, arrepentirnos. ¿Cómo yo voy a seguir viviendo de esa manera? O sea, Él me ama, Él lo da todo, Él está conmigo, Él es fiel, Él no me abandona. ¿Y yo qué hago aquí? Entonces yo tengo que arrepentirme y tengo que otra vez, pues, haz las obras pasadas. ¿A qué se refiere eso? Nada importa más que Él. Hacer las obras pasadas, hacer aquellas obras cuando tú recién conociste al Señor. ¿Alguien recuerda eso? ¿Había algo más importante que Dios? ¿Había algo más importante que tu oración, que tu comunión, que el congregar, que el servir, que el estar con Él? No había nada. Nada era más importante. Tú por Él hacías sacrificios. Uno de los que yo hice cuando estaba soltero, Dios puso una carga por personas que estaban en drogadicción. Y fue tanta la carga que puso el Señor en mi corazón que me fui a vivir con ellos algunos meses. Y wow, fue un sacrificio. Pero pude conocerlos y conocerlos bien. Ciudad del Pescador, no sé si alguien conoce. Allí había una manzana donde casi todos los padres no aguantaron y se fueron a vivir a otro lugar y los dejaron a ellos. ¿Y sabes cómo vivían ellos? Ellos habían vendido hasta el inodoro por la droga. Dormían en un colchón. Así de extremo habían caído. Y el Señor puso una carga por ellos. Y me fui a vivir con ellos. Y ya imagínense cómo me acondicioné. Pero pude ver la mano de Dios. Pude ver cómo muchos de ellos salieron de las drogas. No todos. Pero fue una bendición que marcó mucho mi vida. Valió la pena ese sacrificio. Valió la pena. Entonces, cuando tú vuelves al primer amor, nada importa, solo Él, solo complacerlo a Él. Tú perdonas porque lo complaces a Él. Das porque lo complaces a Él. Todo lo que haces lo haces por Él. Entonces ya las cosas en ti cambian. Ya el rencor, resentimiento, enojo, amargura, ¿cómo voy yo a vivir con esto si Él me ha perdonado todo? Entonces perdonas de corazón y vives en libertad, vives en paz, por amor a Él. Pero si tú no vives en tu primer amor, no, tú me la pagarás con la misma moneda. Y quieres venganza. ¿Sabes? Tú piensas que le estás haciendo daño a él o a ella con esa falta de perdón. No, el daño te lo haces tú. Pero cuando tú vives en el primer amor, todo lo haces por tu Cristo. Perdonas, entregas, das, sacrificas, todo lo haces por Él. Ahora entiende por qué Pablo y todos esos hombres hasta su vida dieron por amor. Y eso es algo que realmente nosotros necesitamos recuperar. Dice, vuelve. Así dice el verso, vamos a Apocalipsis 2.
5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, esto es lo triste, hermano. Dice, pues si no, ¿sabe qué quiere decir? Pues si no, es que no todos van a hacer caso. Aquí tiene usted el libre albedrío. El Señor te exhorta, el Señor te corrige, te instruye. Pero ¿qué está diciendo? Pues si no. ¿Por qué? Porque hay muchos que no lo van a hacer. Dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieras arrepentido. ¿Sabe qué quiere decir eso? Preste atención, por favor. ¿Para qué sirve un candelero? Para que lo mires y digas, qué hermoso candelero, qué precioso candelero. No, para dar luz. Si tú y yo no damos luz, ¿qué dice que va a hacer el Señor? Te va a quitar de su lugar. ¿Te parece poco eso? Iglesia, si no nos arrepentimos, si no vivimos en nuestro primer amor, dice que vendré pronto a ti, dice, y quitaré tu candelero. Por eso es que hoy hay muchos que no están aquí, porque no se han arrepentido. Dios les ha hablado, Dios les ha exhortado. ¿Sabes qué han ellos evidenciado? Que nunca nacieron de nuevo. Porque si esas personas nacen verdaderamente de nuevo, esas personas permanecerían aquí. Entonces tengan mucho cuidado con pasar por agua tibia esta advertencia del Señor. Él dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Él espera que tú seas entendido y tomes una actitud correcta. Amén. Bien. Ahora, verso 7. Dice la Escritura, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí viene la promesa o resultado. Si tú has nacido de nuevo, escucharás que esto dice el Espíritu Santo. No te resientas cuando te exhorten, cuando te corrijan, cuando te están haciendo ver tu falta, tu pecado, tu error. No seas soberbio, no seas orgulloso, no te justifiques. Todos aquí, escúchame algo, vamos a ser exhortados y corregidos a la luz de la palabra del Señor. ¿Por qué se le llamaba a David un hombre conforme al corazón de Dios? Porque este hombre, cuando era confrontado con su pecado, se arrepentía. Él no ponía excusas. Él no decía, es que mi esposo, es que mi esposa, es que mis hijos, es que... No, él no ponía ningún tipo de excusa. Cuando David fue confrontado, él agarraba y decía, sí, he pecado. Y él se arrepentía y no ponía excusas. Tú y yo tenemos que tener esa actitud cuando nos confrontan y nos dicen, mire, esto no está bien, esto no me parece. Eso es lo que el Señor espera. Por eso dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Si tú has nacido de nuevo, tú aceptarás, recibirás que esto viene de parte del Señor. Hermanos, yo cuando meditaba en esto decía, Señor, perdóname porque yo estoy en cero aquí. Ya me olvidé lo que es trabajar arduamente, ya, Señor, esas cosas como que hay que sacudirse. Y yo me he hecho esta pregunta, Señor, ¿será que estoy perdiendo mi primer amor? ¿O será que ya lo perdí? Y lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo mecánicamente, o lo estoy haciendo más por ganas, más porque mi humanidad o mi orgullo de no rendirme. Señor, pero de que hoy me la aclaras, Señor. Porque si he perdido,
entonces, Señor, tomo la actitud de ir nuevamente, de recordar y volver, y haciendo un análisis espiritual, hablando con mucha bondad y misericordia. Estoy en 50-50, parece. Y no te voy a decir engañar, no, yo vivo al 100% en el primer amor. Yo hoy día le decía a mi hija mayor cuando almorzábamos, a mí los niños me animan mucho, me motivan mucho. Sus ocurrencias, sus cositas. Cuando a las 7, 8 de la mañana, minita, vamos a tener escuelita, te preguntan, ¿no? O un jovencito, un niño que tenía campeonato. Su campeonato era a las 2:30. Su mamá me dijo, hijo, no va a poder venir porque tiene campeonato, pero el otro sí va a ir. Pero se apareció con su ropa ya de fútbol. Ministro, me voy a ir un poco antes porque tengo mi campeonato, pero he venido. Me dijo. ¿Cómo no te va a alegrar eso? ¿Cómo no te va a motivar eso? Que Señor, gracias. ¿Cómo estás usando a estos niños para decirme, no te rindas, sigue? Porque yo estoy a punto de escribir porque estoy con esto de la faringitis. Pero dije, no, escuché a Luz y verlos acá, ¿cómo no me va a alegrar? Claro que me alegra. Entonces, pero eso es parte. Pero yo sé que si nos conectamos todos en el primer amor, creo que será más intenso, será más ferviente, ¿no? Será más, nos entregaremos más a la obra del Señor, ¿no? Y estaremos pendientes de cada cosa, de cada situación, ¿no? Estaré orando todos los días por los niños, todos los días por ustedes, todos los días por los jóvenes. Será otra forma de vida. Estaré pendiente, estaré más cerca. Sí, yo creo que sí. Creo que el primer amor en mí ha estado menguando. Ha estado menguando y tengo que hacer cambios, tengo que hacer corrección. Porque Dios me ha descrito hoy. Me ha descrito y me ha hecho comparar cómo eras cuando estabas soltero. Bueno, antes decía tengo hijos pequeños, ya no los tienes pequeños. Entonces estoy con el Señor así, hermanos, hoy día. Evaluando, analizando, Señor. Guíame en este proceso. Amén. Entonces dice el verso 7, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué más dice? Al que venciere. ¿Por qué dice al que venciere? Ah, ¿por qué no dice al que sigue adelante? ¿Por qué no dice al que persevera? ¿Por qué dice al que venciere? Hermanos, esto es una guerra espiritual. Esto usted no va a volver a su primer amor. Ah, qué lindo mensaje. Va a ir a su casa, Señor, quiero volver a mi primer amor. Por favor, concédeme volver a mi primer amor. Amén. No, usted va a tener que cambiar su estilo de vida. Va a tener que otra vez volver y buscar en la Biblia, encontrar y llenarse y meditar. Y Señor, dice al que venciere. Es una lucha espiritual. Y dice al que venciere. ¿Acaso el Señor te está diciendo, no te preocupes, tú eres más que vencedor conmigo? No, 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 no. Responsabilidad tuya, responsabilidad mía. Al que venciere. Ojo, esto no vayas a empezar, ministro, ore para que yo venza. No, 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 no. Yo puedo orar por eso. Tú tienes que vencer. Tú tienes que volver a tu primer amor. Tú tienes que tomar decisiones radicales. Tienes que hacer sacrificios. Tu vida no tiene que ser la misma si quieres volver a tu primer amor, porque escúchame algo. Él dice que va a venir pronto. Él va a venir pronto y va a quitar tu candelero. Y pon eso aquí, al que venciere. ¿Qué va a pasar con el que vence? ¿Qué dice? Le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Se acuerda del árbol de la vida? En Génesis 2:9 dice que había dos árboles, ¿verdad?
El árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. ¿Y cuál es el otro árbol? El árbol de la vida. Dentro de todos esos árboles. ¿Y qué hizo Eva? Comió del árbol prohibido. Pero ahora, y bueno, y la Biblia lo dice, que en el Edén se perdió la vida eterna con la desobediencia de Adán y Eva. Primero las damas, con la desobediencia de Eva y Adán. ¿Y qué dice en Apocalipsis? Que Él te va a dar de comer del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Es que aquí ya no van a haber dos árboles. Aquí ya no va a estar el árbol del conocimiento del bien y del mal. Solo va a estar el árbol de la vida. ¿Y qué dice el Señor que te va a dar de comer? De su fruto. ¿Sabe qué quiere decir eso? Vida eterna. Usted y yo seremos saciados de la vida eterna. Aquí ya no va a haber dos árboles. Aquí ya no tenemos que escoger, porque solo habrá un árbol. ¿Pero para quién es esto? Para el que venciere. Yo te pregunto, aquí en la tierra, si tú aquí no lo anhelas, no lo deseas, no te deleitas, no te inspira, no te complace, no lo disfrutas, ¿tú crees que estás preparado para estar aquí? No, hermano, no, hermana, no nos engañemos. Si aquí no lo estás, todavía no calificas aquí. Y yo te pregunto, ¿no es eso misericordia de Dios? ¿Tú qué piensas que viviendo así vas a estar acá? No, hermano, por la misericordia de Dios. Por eso, ¿por qué crees que te dice? Si no te arrepientes, yo iré pronto, te dice. Yo voy a ir pronto y te voy a quitar el candelero. Lo voy a mover. Tú no vas a ser parte de esto. Pero tienes que vencer. Tienes que pelear. Tienes que echar mano de la fe de las armas espirituales. Mira, San Juan 10 dice que tú y yo estamos en sus manos. ¿Qué más dice? Que nadie nos podrá arrebatar de ellas. Gloria a Dios por esa promesa. Pero escúchame, no pienses que esa promesa es por siempre. Porque aquí te está diciendo, si tú sigues con esa actitud, no porque estés en mis manos y yo digo que nadie te va a arrebatar si es que obedeces. Pero si tú no obedeces, si tú vas a seguir viviendo en lo mismo, lo siento mucho, abro las manos. ¿Me dejo entender? Tienes que vencer. Tú tienes que vencer. Tú tienes que pelear por tu bendición. Él dice, al que venciere, yo le voy a dar. Hermano, yo empiezo esa lucha espiritual, porque yo mismo sé lo que he sido el Giovanni de años atrás con el Giovanni de ahora. Sé que en mí el primer amor ha ido menguando por las muchas responsabilidades, pero para mí ahora mi primera y mayor responsabilidad es mi comunión con Él. No es servir, es con Él, es con Él. Si Él no lo es todo, entonces esto no lo será todo. Cuando Él lo sea todo, recién esto también será todo para mí. Amén. Yo también estoy en esa lucha, hermano. Yo quiero comer de ese fruto del árbol de la vida. Yo quiero estar con mi Señor por toda una eternidad. Amén. Y quiero realmente experimentar eso. Qué hermoso que el Señor diga de la iglesia bíblica Emanuel de la Loma de Caraballo: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, tu sacrificio. Yo conozco tu madurez espiritual, tienes palabra, vives en tu primer amor. Qué hermoso que Él encuentre en nosotros una iglesia obediente. Y una iglesia obediente es una iglesia que vive en su primer amor. Amén.
Amén. Pongámonos de pie. Gloria al Señor.